Dios no lo puede detener nada. El avance del plan del Señor, absolutamente nada lo puede detener, y muchas veces el plan del Señor y la manera como traza esos caminos es de forma que nosotros no lo esperaríamos. Esperamos que la manera convencional como esperamos las cosas es como el Señor opere, pero a veces lo hace de manera contraria a lo que nosotros esperaríamos. Como por ejemplo lo que vamos a ver el día de hoy, donde el mayor va a terminar sirviendo al menor, cuando la lógica indicaría y la costumbre indicaría que el mayor debía continuar el plan del Señor. Vamos a observar que el mayor es el que va a terminar sirviendo al menor. En Génesis 25, versículo 23, Dios le va a responder a una mamá sufrida que tiene un embarazo de mellos está gestando unos mellos. Y ella dice, bueno, para yo tener este embarazo y tener esta lucha aquí adentro, mejor para que tengo hijos. Y el Señor le va a decir lo siguiente en el versículo 23. Y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy en Génesis capítulo 25, versículos 19 al 34. Y vamos a rogarle al Señor que nos lleve a entender lo que implica este pasaje y cómo puede ser aplicado también a nuestras vidas. Vamos a rogarle al Señor que su palabra nos hable y nosotros podamos vivir conforme a ella. Bendito Dios, esta es tu palabra, Señor. Es un texto que tiene muchas particularidades, Señor, y no queremos nosotros sortear ninguna de ellas. Queremos, Señor, someternos a lo que tú nos revelas en tu palabra y rogarte, Señor, que nuestras mentes puedan comprenderlo, pero también, Señor, asimilarlo y se pueda esa verdad asentar en nuestros corazones y vivir nosotros, Señor, conforme a ella. Señor, esto ¿qué implica para nosotros el que el mayor termine sirviendo al menor? ¿Y por qué tú tomaste una decisión como esa? ¿De qué manera eso puede ser también visto por nosotros en nuestras vidas, Señor, considerando lo que en ese momento eso significó? Así que ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, guíanos, sosténnos y que podamos nosotros, Señor, apreciar y vivir conforme a tu verdad. Te lo pedimos, Señor. Úsame a mí, Señor, como tu siervo en esta mañana para este fin, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te lo pido. Amén y amén. Hace unos días me estaba viendo un video donde estaban hablando de los cristianos perseguidos en distintos lados del mundo, y uno de los casos más impactantes que me sorprendió fue el descubrimiento a través de una investigación que hizo unas agencias que descubrieron que en la China muchos cristianos están siendo escarcelados. Se supone que China es una nación atea, es una nación que no tiene Dios, que no adora a ningún Dios, y tratan y procuran de que las personas no tengan esa costumbre. Y hablo por lo menos desde lo que el gobierno impulsa. Y eso hace de que, digamos, vean ciertas prácticas o ciertas religiones como contrarias a lo que son sus propósitos como nación. Eso hace que los cristianos, muchos de ellos sean perseguidos, pero descubrieron que muchos cristianos que estaban siendo encarcelados terminaban muriendo en el encarcelamiento, y la razón que descubrió esta investigación es que los estaban usando para extraer sus órganos. Los estaban usando para extraer sus órganos. ¿Por qué ellos? Porque no tenían vicios, porque vivían en pureza, porque estaban sanos, y esos órganos sanos eran muy buenos para dárselo a otras personas que estaban necesitando esos órganos. Hermanos, eso es supremamente aterrador, que aquellos que vivían en obediencia a Dios terminen siendo vistos simplemente como objetos, como algo usable, como algo de un mercado, como algo desechable, algo descartable. Pero pese a ello, hermanos, pese a que está sucediendo cosas así en lugares como China, la iglesia allí no ha dejado de creer en el Señor. La iglesia ha permanecido firme, siguen adorando en secreto, siguen predicando al Señor, siguen confiando en el Dios Todopoderoso. Cuando vemos una injusticia tan brutal, ¿acaso no se nos viene a nosotros la pregunta a nuestra mente, ¿dónde está Dios? Como leíamos al principio en el Salmo. ¿Por qué permite Dios algo así? ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios sufra tanto mientras los impíos prosperan? No se nos vienen preguntas como esa. Esa misma tensión, hermano, la está viviendo el pueblo de Israel mientras estaba en los días de Moisés. Israel estuvo andando en medio de naciones paganas. Todos tenían sus construcciones gigantescas, todos tenían palacios, todos eran un pueblo ubicado en una región, tenían un lugar que podían llamar, esta es nuestra patria. Y el pueblo que llevaba el nombre de Dios no tenía un lugar en el que pudieran llamar, esta es nuestra tierra.
Y mientras ellos andaban sufriendo, andando en un desierto, Dios siendo su Dios, todos los demás decían, estos son nuestros dioses. Y miren cómo si nos sostienen. Y miren lo que nos dan. Y ellos podían verse tentados a querer tomar un Dios de eso para ver si ellos les daba también una posesión por heredad. Pero Dios les estaba llamando a ser fieles a Él en medio de la adversidad y en medio de la incertidumbre. Ellos tenían que recordar que el gran yo soy estaba con ellos. Él los había elegido para ser su pueblo. De entre todas las naciones, Dios los eligió a ellos por su gracia soberana. El hecho de haber sido elegidos debía llevar a este pueblo a ser consolados y fortalecidos en medio de cualquier situación. Pongámonos por un momento en esa situación de incertidumbre y de opresión. Imaginemos por un momento que en lugar de tener un kiosco, estemos en un desierto, en lugar de tener este piso en un desierto con arena, unas dunas, pero no tenían un kiosco, pero recuerden que tenían una nube, ¿no? Que los iba llevando donde ellos iban andando, dice la Escritura. Pero estaba la incertidumbre y estaba todo el tiempo comiendo el mismo pan ese, el maná. Usted come 2 días ñame y ya desaburre. No, vamos a pasar a yuca y otro día a berenjena y así vamos cambiando el menú, pero todos estos días era maná. ¿Y qué hay? No hay más nada, es maná y maná y maná. Pero el Señor estaba con ellos y eso debería ser para ellos suficiente. El hecho de haber sido elegidos les debía llevar a ser consolados y fortalecidos. Así como ellos debían tener esto en mente, así también lo deben tener los hermanos cristianos en China. ¿Cómo podríamos ver esto como parte del plan de Dios para su pueblo? Bueno, la respuesta está en que Dios elige a unos como su pueblo y Él se encarga de sostener a esos que Él ha elegido. Él eligió a Israel, Él eligió a unos como su pueblo y Él se encargaría de sostenerlos hasta el final. O en una frase, la cual resume lo que es la idea de este mensaje, sería esta: conforme a su gracia soberana, Dios elige a su pueblo y le garantiza su victoria final. Dios elige a unos por medio de su gracia y va a garantizar que estos puedan llegar hasta el fin. Y es eso lo que debería nosotros también servirnos de consuelo y fortaleza en esta mañana, en todo tiempo, en todo momento, en cualquier situación. Por más terrible o cruel que ésta sea, recordemos que hemos sido elegidos por Dios como su pueblo santo. Eso no lo va a cambiar absolutamente nada. Y esta historia que vamos a ver el día de hoy es significativa en cuanto a esto. La historia comienza presentándonos la continuidad de los descendientes de Abraham. Es decir, Abraham, recuerden que fue el personaje que estuvimos viendo bastantes capítulos en Génesis. Hemos visto su muerte y luego vimos cómo siguió la genealogía de él por medio de uno de sus hijos, Ismael, y nos mostró también por medio de los demás hijos que tuvo con una mujer llamada Sétura. Ahora nos va a empezar a ver el versículo, los pasajes, el versículo 19 al 20, nos dice la descendencia por medio de su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel el arameo de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Solamente estos 2 versículos nos sirven de recordatorio para traer a nuestra memoria lo que hemos visto hasta el día de hoy. Abraham había sido este siervo del Señor que caminó y que lo vimos andando durante los capítulos 12 hasta el capítulo 24. Vimos todo ese proceso de él andando con el Señor hasta que culminamos en estos 100 años de fe que veíamos de la vida de Abraham. Pero ahora va a seguir la historia su hijo Isaac. Y aquí nos muestra este hombre de 40 años, nos recuerda que se casó con una mujer llamada Rebeca. A simple vista, lo que nos parece este texto es una historia familiar. Nos están contando cómo se conocieron y parece que ya está ahí en la historia. Pero lo que el Señor está haciendo es una nación, formando una nación a través de los descendientes de este hombre llamado Abraham, con quien comenzó el Señor este pacto. Luego ese pacto lo va a extender con su hijo Isaac y posteriormente lo va a continuar con su hijo Jacob, para luego con los descendientes de Jacob, que va a ser la nación de Israel. Así que recordemos lo que esto implica. Parte de este pacto tiene que ver con la declaración que Dios, el Señor, dijo en Génesis 3:15, que tiene que venir la simiente de una mujer para que hiera a la simiente de la serpiente. Tiene que venir la simiente de una mujer, el descendiente de una mujer tiene que nacer para que hiera en la cabeza a la simiente de una mujer. Y aquí estamos viendo cómo esa simiente está continuando. El pueblo que será bendito de esa simiente tenemos que verlo. Esto es significativo, hermanos, porque el pasaje nos va a presentar un increíble problema.
Y es que esta mujer, como ya lo dije anteriormente, tiene mellizos. La pregunta sería, ¿cuál de esos dos es el que va a continuar como la simiente que llevará a cabo el plan de Dios? La lógica y la costumbre de la época nos indicaría que tenía que ser el mayor, porque el mayor, al ser el primogénito, el primero que nace, ese tenía que ser quien llevara el nombre de esa familia, el que continuara con el nombre, pero Dios va a decir no, el mayor va a servir al menor y vamos a ver lo que implicaba esto, lo que significaba esto, esta decisión del Señor. Pero Dios simplemente lo que vemos es que determina que esto va a ser así. Dios eligió al menor por encima del mayor y esto garantizó que a través de ese menor es que va a continuar su plan de redención. Esto es significativo para todos los cristianos de este mundo. Dios ese día y aún hoy sigue eligiendo lo que parece lo menor en este mundo por encima de aquello que luce mayor, como lo diría el apóstol Pablo a los Corintios. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. La iglesia está sufriendo. Son vistos como basura o como simplemente algo desechable para ser usado en algunos lugares, o como algo indigno o algo absurdo. Pero eso que luce como menor es lo que el Señor ha utilizado para que vaya a quedar por encima de estos que parecen mayores. De lo vil y lo menospreciado el Señor tomó para avergonzar a aquellos que parecen mayores. Esa misma idea se repite una y otra vez en la Escritura. Ante el mundo nosotros podemos llegar a ser considerados como poco. De hecho, las atrocidades que están sucediendo en el mundo, en las persecuciones que están enfrentando los cristianos, usted no ve nada de eso en las noticias. No existe ningún lugar que estén hablando acerca de eso. ¿Saben cuándo habla? Cuando se escucha que un pastor hizo alguna cuestión mala. Incluso cuando un sacerdote hace alguna cuestión mala. Porque como cristianos estamos todos en el mismo saco, ¿no? Y pues, los cristianos, ve lo que están haciendo. Pero cuando la gente en haciendo actos malos están persiguiendo a cristianos y matándolos, haciendo tremendas persecuciones y matanzas en cantidades. No fue una cuestión, caso particular, una sola persona en un lugar, no, matanzas, genocidios a personas solamente por el hecho de ser cristianos. Nada de eso lo dice en las noticias. Las razones podrán ser muchas por las que silencian esto. Pero aun cuando esa crueldad sea la respuesta de otros hacia el pueblo cristiano, nosotros debemos recordar que es Dios quien nos ha elegido para que seamos el pueblo que lleve su nombre. Es Dios quien nos ha elegido para ello. Eso es lo que alentaba al Israel que deambulaba en el desierto hacia la tierra prometida. Somos el pueblo que lleva el nombre. Él nos eligió para esto. Ese debe ser de aliento y consuelo a la iglesia también que está perseguida en China. Eso debe ser también para la iglesia de Sudán, donde tantas veces la violencia ha querido apagar la fe. O la iglesia en Corea del Norte, donde creer en el Señor puede costar la vida. O en Cuba, donde tantos líderes fieles son restringidos, vigilados y silenciados. O en nuestro país, Colombia, donde muchas veces el conflicto armado, el rechazo o la presión del entorno golpean a quienes te siguen, a quienes siguen al Señor con sinceridad. O a nosotros, cristianos en cualquier lugar del mundo, suframos lo que suframos por causa de nuestra fe. Tenemos que recordar, Dios me eligió para esto. Quizás trae sufrimiento, a veces no podemos entender los medios, los caminos, pero el que eligió fue el Señor. Podemos y debemos tener certeza que Dios, al igual que elegiría al menor sobre el mayor, lo ha hecho con nosotros, lo hizo con Israel y dicha elección el Señor la hizo para sostenerlos, en nuestro caso hasta el final. Así que vamos en primer lugar del pasaje, hermanos. El mayor servirá al menor porque es una elección divina. Es la elección que el Señor así determinó. Toda la Escritura de manera frecuente nos muestra al Señor eligiendo a unos por encima de otros, tomando el Señor a uno para que sea su siervo y a otra persona simplemente no tomándolas. Esa es una práctica que vemos de manera continua. Esto es algo que Él hace por su gracia. El pasaje nos dice en el versículo 21,
Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y el Señor lo escuchó, y Rebeca, su mujer, concibió. Así que nos muestra a este Isaac padeciendo lo mismo que su padre padecería, de que su esposa no podía tener hijos. Y nos muestra aquí a Isaac invocando el nombre del Señor para que su esposa tenga hijos, y nos muestra que el Señor responde. Recuerden, Isaac se casa cuando tiene 40 años con su mujer Rebeca. Ahora el versículo 22 nos presenta que esta mujer queda embarazada y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Se queja, se lamenta, y entonces lo que hace es consultar al Señor. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. De manera que el Señor le dice a él este asunto: mira, tú lo que te está sucediendo es que tienes 2 niños, y esos muchachos allá adentro se están dando se están golpeando así, se están peleando. Y tienes que saber esto: el mayor va a terminar sirviendo al menor. Es algo ahorita que vamos a ver significativo cuando Pablo menciona acerca de lo que esto implica, lo que esto nos enseña. Pero simplemente lo que decía hace un instante, y vuelvo a recordarles, la costumbre indicaba que el que nacía mayor tenía que ser el amo del que seguía, es decir, él iba a tomar el nombre. De hecho, la posesión, él iba a tener mayor posesiones que la que tuvieran los demás hijos de este padre, porque era la costumbre que se tenía. De hecho, el Señor luego lo va a terminar estableciendo así, y sin embargo en estos momentos Dios está determinando que sea de esta forma: el menor ha de ser el amo del mayor. Hay 2 naciones, vienen de ellos, pero la mayor va a terminar sirviendo a la nación que nació en segundo lugar. Versículo 24: cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. ¿Qué significa eso, no? Rojizo, y que tiene que ver también con este aspecto de lo que él tenía. Pero después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Lo llaman Jacob porque este asunto de querer tomar del talón, lo que está mostrando es lo que el Señor ya había dicho, ¿no?, que iba a suceder. Era este queriendo: quítate tú de ahí que voy yo primero. Como este asunto de querer sacarlo, este asunto de querer tomar su lugar. Y al tomarlo del talón, lo que le ponen por nombre tiene que ver con algo así como decir el usurpador, el que quiere tomar el lugar del otro. Y por eso le ponen ese nombre, el agarratalones, para hacer literalmente lo que significaba. Y este asunto de agarratalones es que él quería tomar el lugar de otro, ocupar el sitio que otro tenía que ocupar. Así que básicamente nos está presentando desde salida, desde el nacimiento, desde la gestación, que hay una guerra entre estos dos. Va a haber una disputa entre estos dos. Luego los versículos siguientes nos dice: Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Nótense algo particular que nos ha mostrado el texto. Y es que pasaron 20 años para este suceso. Y solamente unos cuantos versículos nos dicen eso. Mientras que veíamos que cuando en Abraham fueron 25 años, ¿cuántos capítulos no nos mostraron lo que pasaron en esos 25 años? Y nos fue mostrando la dificultad para concebir. Dificultad que aquí también la seguimos viendo, porque tardaron 20 años para quedar embarazada Rebeca, para poder tener este hijo, para que la simiente se pudiera dar. Pero ahora no nos enfoca en esa desesperación por la descendencia. Ahora nos enfoca o nos pone el foco en algo distinto. Y es en el Señor que elige a uno por encima del otro. Ya no nos presenta el asunto de el Señor cumple su promesa aunque se tarde el tiempo. Ahora el foco es el Señor que cumple su promesa, elige soberanamente por su gracia. Ese es el foco que nos está presentando ahora. Por eso no nos pone tanto detalle en la espera. Simplemente nos lo cuenta así. Demoró, él oró y el Señor respondió, y nos muestra como si eso hubiese sucedido al día siguiente. Fueron 20 años que el Señor responde después. Así que la oración fue durante mucho tiempo, orando, hasta que el Señor le respondió. Especie de oráculo, esta respuesta del Señor revela que su plan no se ajusta a las normas humanas. El primogénito Esaú no será el portador de cumplir la promesa, de llevar a cabo el pacto que el Señor ha establecido, sino que lo será el hermano menor, el hijo menor, Jacob. Y Dios lo eligió a él antes de que siquiera esos bebés hicieran algo. Antes de nacer, el Señor así lo había elegido. Pablo toma esta historia para mostrar que la gracia de Dios en la elección de los salvos es de esa misma manera. Él toma esta historia, Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 9 al 26.
para decirnos cómo esta historia nos enseña al Dios que elige de antemano, sin siquiera esperar de que la persona tenga un comportamiento de cierta manera para decir, no, yo voy a coger a este. Dios lo hizo de antemano. Versículo 9 de Romanos 9 nos dice, porque la palabra de promesa es esta, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, está hablando de cuando él le dijo a Sara, no, la esposa de Abraham. Versículo 10, y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. El Señor tomó, aunque ellos no habían hecho nada, Dios había determinado a quién había elegido para que continuara el plan de redención, el plan de quién iba a ser el pueblo. Y el Señor determinó que fuera el menor por sobre el mayor. Y Pablo está haciendo énfasis en eso. Ellos no habían hecho nada y Dios así lo había determinado. De manera que cuando el pueblo de Israel esté leyendo esas notas y esté en medio de la tierra prometida, ¿saben que ellos se van a encontrar? A los descendientes de Esaú. Y los descendientes de Esaú, los edomitas, la tierra de Edom, eran una nación que tenían una tierra prometida ya, una tierra prometida, no, que tenían una tierra en posesión y tenían una nación construida. Y ellos están bien, dicen, ¿y por qué yo sí, por qué yo no? Porque Dios te eligió a ti y tiene un propósito contigo distinto al otro. Y eso es lo que yo quiero que tengamos en mente. El propósito de esto no es ya recordarnos ahora cómo el Dios estableció su plan y mostrarnos ahora unos 20 años más narrando un montón de sucesos durante 20 años, porque ya el Señor nos mostró su promesa es indetenible en la vida de Abraham. Ahora nos quiere mostrar cómo Dios elige, aunque eran simplemente bebés los que tenían allí y lo que vería esa madre, pero Dios eligió a uno por encima del otro. Israel en el desierto andando vería a una nación ya establecida, descendientes de Esaú, y ellos que se encontrarían con que ellos ni tierra tenían y estaban deambulando, pero Dios los había elegido como su pueblo. Y así a veces nos vamos a ver nosotros. Vamos a ver a otros como mayores que nosotros. De hecho, esto es tan interesante o nos lleva a un interrogante tan tremendo que me acuerdo que hay una historia que se narra de Charles Spurgeon donde una mujer le pregunta, bueno, pero ¿cómo así que el Señor a Jacob lo ama y a Esaú lo aborrece? Le pregunta esa mujer a Spurgeon y él dice, bueno, ¿cuál es su pregunta, hermana? Del texto, no, que yo no entiendo cómo el Señor termina aborreciendo a Esaú. Y dice él, no, yo entiendo que el Señor aborrezca a Esaú, lo que yo no entiendo es por qué el Señor amó a Jacob. ¿Por qué amó a Jacob? Y al decir amó a Jacob no es para enfocarnos en Jacob, es para pensar en nosotros. ¿Por qué nos amó a nosotros? Si su palabra dice que la paga del pecado es muerte, y yo no hice nada para cambiar eso. ¿Por qué me amó y me dio a su hijo? Porque Él me eligió de antemano, diría la palabra del Señor en Efesios. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor eligió a uno para salvación. Y alguno dirá, pero eso no es injusto. ¿Qué pasa con aquellos que no fueron elegidos? Bueno, Pablo sabiéndolo, viene y continúa diciendo, hablando de la injusticia. Romanos 9, ahora versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Este pasaje de este Faraón está hablando en un momento que el Señor utiliza a otros reyes paganos para que se conviertan en sus siervos. Pero también nosotros veremos en Éxodo cuando el Faraón egipcio se pone duro y dice, no, yo no voy a dejar ir a este pueblo. Y el Señor ya lo había determinado y dice que el Señor endurece el corazón de Faraón. El Señor determinó, eligió endurecer el corazón de este hombre, pero a estos otros el Señor los eligió para que fueran el pueblo que iba camino al desierto, en visión o en camino hacia el futuro, en el horizonte hacia la tierra prometida. Ellos iban andando y mientras otros fueron resistidos, el Señor los llevó a eso. Y nos está mostrando este texto, Dios no es injusto por hacer esto, porque si Dios actuara
de manera plena y total con su justicia, todos tendríamos que recibir el castigo por nuestros pecados, pero Jesús lo recibió en lugar de los elegidos. Y el texto nos está mostrando por encima de que eran simplemente bebés, nos está mostrando ese texto allí. El Señor eligió a uno para que fuera su pueblo y a otro no. Nos era fácil cuando lo vimos en Ismael y en Isaac, porque dijimos, bueno, es que Ismael fue de una manera indebida como él tuvo el hijo porque lo tuvo a través de una mujer que era su sierva. Pero aquí estamos viendo a la esposa que tiene 2 hijos. Pero vemos que el Señor lo hizo así. Para mostrarnos esto, diría Pablo, cómo Dios elige de manera incondicional. Me dirás entonces, versículo 19 de Romanos 9, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, lo que de antemano Él preparó para su gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El Señor eligió. Y el Señor lo hace de antemano, como dice la Escritura. ¿Y quiénes somos nosotros para decirlo? Dice Pablo, al alfarero. No, esa masa no la utilice para eso. Ese barro no lo use para eso, sino para este asunto. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Nos dice la Escritura. Ahora, la idea del alfarero no nos suena como tan común, porque pues nosotros casi no usamos vasijas de barro, sino de pronto alguna potera, si acaso. Ahora, piense por un momento una empresa de plásticos. No sé si a usted le ha pasado que usted compra un balde de 2 colores y que para diferenciarlo. Uno para trapear y uno para lavar la ropa. Y son 2 baldes iguales, solamente lo diferencia el color. Y si le pasa como yo, nunca sabe cuál es el que se usa para cuál cosa. Y voy a terminar usando el de la ropa para echarlo para lavar los pisos. Entonces usted diría, no, es que el balde usualmente debe ser usado para esto, para el objetivo, qué sé yo, lavar la ropa. Y el otro se usa para otra manera, usualmente. Ahora, imagínese que de repente usted llega a mi casa y yo un sancocho. Vamos a comer ese sancocho y yo le sirvo a usted en una vasenilla. Usted se asusta. Y esa vasenilla simplemente la compré en un almacén y nunca se ha usado sino simplemente para servir esa sopa. Nunca se ha usado para nada, pero usted solamente el hecho de verla, usted ya le genera incomodidad. Usted ya se siente fastidioso, porque en teoría se creó ese objeto con esa forma tan peculiar para ser usado para ese asunto. Y usarlo usted ahora para servir la comida, usted dice, no, espérate, esto no se puede. ¿Y por qué? Porque la gente de las empresas estas de plástico determinaron que ese molde era para ese fin. Y usted usarlo para otro suena extraño. Bueno, el creador del universo, el Dios soberano, Él es quien hace esto. Y esto no lo considera, no lo lleva a él a ser injusto, todo lo contrario, a mostrar su amor incondicional y su amor poderoso para rescatar a algunos. Y esto, mis hermanos, debería ser para nosotros de aliento. El Señor eligió a su pueblo y no fue por mis méritos, fue por su gracia. Como digo en la tesis, conforme a su gracia soberana, Dios elige a su pueblo y le garantiza su victoria final. Si hoy tú eres parte del pueblo de Dios, es porque Él quiso amarte, no porque tú lo merecieras. Y eso debería ser significativo para nosotros desde antes de la fundación del mundo, desde antes que yo hiciera mi primera gracia, desde antes que yo balbuceara o que yo pudiera gatear, desde antes de la fundación del mundo el Señor lo ha hecho. Dice Pablo cuando le habla a los Efesios, no por nuestra justicia, no por nuestra capacidad, Él elige a su pueblo y Él se encarga de preservarlos. Y yo te pregunto, ¿qué es eso que hoy te haría olvidar el increíble significado de haber sido elegido por el Señor? ¿Qué es eso que hoy te haría olvidar ese privilegio? Nuestros sufrimientos, hermanos, pueden llegar a ser muy dolorosos, pero les pregunto, ¿qué haya
Que hay hermanos que por causa de Cristo estén sufriendo de manera tan cruel, no nos hace sentir a nosotros que lo nuestro realmente es simplemente un asunto de una incomodidad momentánea. Que veamos a otros que están sufriendo por causa de la fe de manera tan terrible, no nos muestra a nosotros, yo no estoy sufriendo nada. Por mi fe no estoy sufriendo nada. Reevaluemos hoy nuestra fe. Consideremos nuestro estado hoy como pueblo del Señor. Yo he sido elegido para ser el pueblo santo de Dios. Y al ser elegido, Él lo ha hecho por su gracia, por su justicia. Y nosotros hoy somos privilegiados. Mientras vemos, hermanos, que Dios elige, también veamos cómo el corazón humano responde a esa elección del Señor. Esto nos lleva a nuestro siguiente encabezado. El mayor servirá al menor a través de las decisiones humanas. Los actos soberanos y eternos de nuestro Señor en la elección de su pueblo se evidencian habitualmente a través de situaciones ordinarias. Las semanas anteriores en un discipulado, o creo que fue en el eco que decíamos de esta semana, muchos de ustedes decían algo que es una gran verdad. Todos vinimos buscando al Señor no porque nos veíamos que estábamos bien. Todos algo vimos. Había una necesidad en nosotros, o como leíamos en el Salmo de hoy, como un ciervo bramando por agua. Por una necesidad nos acercamos a Él. Del mismo modo, mis hermanos, a través de asuntos ordinarios es como se ve a esto que Dios elige. Los que Dios ha elegido no andan por la vida, digamos, con una camisa verde fosforescente. De manera que cuando veamos a los de camisa verde fosforescente, digamos, mira, ese es un elegido del Señor, voy a hablarle a ese de Cristo. No sabemos quiénes son, pero tenemos que predicar de su palabra, de su verdad. Pero es una gran verdad de que el Señor elige a unos para salvación y otros permanecerán en la condenación. Versículo 27 de Génesis 25. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tienda, mientras uno se dedicó a una actividad que era más afuera y que se dedicaba a esta búsqueda de cazar lo que se iba a comer, el otro se quedó en la casa, era más de la casa. Era de un comportamiento totalmente distinto. Esto no quiere decir que los que son como Esaú no son elegidos y los otros sí. Eso no tiene nada que ver. Esto es lo que está mostrando la particularidad de estos dos individuos, porque yo sé que algunos son más activos, callejeros, nos gusta estar más afuera, otros son más me relajo en la casa. Pero eso no tiene nada que ver en cuanto a esto. Simplemente aquí nos está describiendo las particularidades que tenían estos dos hermanos. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Esto no es el peso fundamental del texto, pero me gustaría decir algo meramente al pie de página de este asunto. Hermanos, aunque usted diga que no, siempre, si tiene varios hijos, siempre hay una afinidad por un hijo más que con el otro, por las razones que sean. Las razones van a ser muchas, pero siempre hay un hijo que algún papá lo consiente más, que se la lleva mejor, las razones pueden ser muchas. Ahora, hermanos, aunque eso sea cierto, aunque eso se evidencie, usted debe procurar que ambos hijos puedan conocer y saber del amor que tiene usted por sus 2 hijos, por sus 3 hijos, por sus 4 hijos. Quizás en alguno tiene mayor afinidad, quizás en alguno usted tiene algo, no sé, lo que lo haga sentir ahí. Yo sé que los que tienen hijos únicos dicen, bueno, no tengo ese problema, entonces ámelo bastante. Pero ambos tienen que saber nuestro amor por ellos. Y la manera como se diferencian, poder nosotros amarlos aún en esa diferencia. Si un hijo le sale a usted como el Esaú, que quería estar fuera todo el tiempo, bueno, busque la manera de poder apoyarle eso. Si otro le es más como el Jacob, que tiene que estar más encerrado, bueno, también de una manera apóyele en eso. No lo deje trancado en el cuarto. Comparta con él también, viva con él una cercanía de padre e hijo. Esto no tiene nada que ver con todo el propósito del texto, pero quería dar esa mención allí de que no nos mintamos a nosotros mismos como decir simplemente con eso salir del paso. No, yo amo a todos mis hijos por igual. Yo sé que sí, pero al tener una afinidad con uno más que con el otro, terminas hablando más con ese, terminas compartiendo más con ese, te sientes más cómodo con ese y lo otro, pero es ver eso como simplemente una separación de él. Entonces procura trabajar en eso, que tu amor por tus hijos sea evidente, que les amas por igual, que no sea simplemente algo que dices. Volviendo a lo que es el propósito pleno del texto, nos está mostrando aquí detalles diferenciales de estos individuos, a tal punto que un papá terminaba sintiéndose esta afinidad con uno y amándolo, y el otro con el otro. Mírense por dónde se están dividiendo los caminos de estos muchachos. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo.
Entonces Esaú le dice a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom, que significa rojo, de la palabra Edom, de donde vienen los edomitas que hablaba ahorita. Véndeme primero, le dice el hermano. Se aprovecha de la necesidad de su hermano y se da cuenta uno con esto que él ya esto lo venía, no preparando la situación, pero al menos esto él venía pensando en esto hace tiempo. Yo quiero tener la primogenitura. Yo quiero ser el mayor. Yo quiero ser el que tiene el derecho de la primogenitura. No lo vamos a ver ahora, sino más adelante cuando veamos cuando sucede esto, la implicación de la primogenitura a mayor detalle. Pero él quiere este asunto, él quiere este beneficio, él quiere esta bendición particular que su padre tiene que entregarle. Y él ya ha estado pensando en esto. A nadie se le ocurre una cosa como esta en un momento así. De manera que él estaba pensando en ello. Y entonces le contesta: véndeme primero tu primogenitura. Le contestó Jacob: mira, yo estoy a punto de morir. Le dijo Esaú: ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Y viene lo fatídico que está en el versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú ese pan y guisado de lentejas. Las lentejas son bien ricas, por cierto. Y él comió, bebió, se levantó y se fue. Nos muestran 4 acciones así. Lo que le importó es la primogenitura. Yo tengo hambre. Comió, bebió, se levantó y se fue. Y así despreció él el derecho que tenía de ser aquel que continuaría con la siguiente. Estamos hablando desde el plano nuestro humano, de lo que vemos nosotros como humanos, en el plan, en el desarrollo del plan que estábamos viendo que se ejecutaría. Él tenía que ser aquel que continuara. Pero nos muestra en ese momento que él lo despreció, pero ya Dios lo había determinado. El plan del Señor no cambia, pero lo que vemos en la acción humana acerca de lo que Dios había determinado es un desprecio por parte de Esaú. Donde dice el texto: así despreció Esaú la primogenitura. Así termina el capítulo 25. Así despreció Esaú la primogenitura. Hermanos, lo que eso implicaba era que él continuaría con la promesa del Señor, y así él terminó quedando fuera del plan del Señor en la acción humana. Hermanos, si bien es cierto que nosotros vemos, y he mencionado la palabra elegido, las acciones humanas somos nosotros los responsables. Usted predicará el evangelio, como intento yo hacerlo, predicar el evangelio. Y aquí están oyentes que son ustedes los responsables de con lo que escuchan qué van a hacer, cómo van a responder al Señor. Y no van a salir diciendo: es que simplemente yo no fui un elegido y por eso es que no respondí. No, usted está escuchándolo aquí. Esaú tenía por derecho la primogenitura y él no tenía, por más que tuviera un hambre, despreciarla. Esaú es el prototipo, hermanos, es el ejemplo de aquel que ve las cosas terrenales y dicen: lo celestial no importa mucho porque yo estoy aquí en esta tierra y lo quiero. Él es el prototipo del ejemplo de ese tipo de cosas, de aquel que por encima de lo eterno considera más valioso lo perecedero de aquí. Él es el prototipo de ello. La historia ha pasado de la promesa divina a la vida cotidiana. Estos dos hermanos con caracteres opuestos, un impulsivo y superficial, el otro calculador, pero enfocado en lo mejor y futuro. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Lo que nos presenta el texto al hablarnos así de lentejas, alguno diría: oye, pero por un plato de lentejas no pudo pedir una cosa más rica. Lo que nos está mostrando el texto es lo insignificante que fue para él lo que él poseía. Y vuelvo y digo, este es el prototipo de aquellos que son cortos de vistas y que abandonan la fe cristiana cuando ven algo que les afecta y que encuentran en el mundo algo que les parece mejor. ¿Y por qué lo digo así? Porque es lo que el autor de la carta a los Hebreos expresa en Hebreos 12, versículos 14 al 17, después de haber mostrado los héroes de la fe y de haber mostrado que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él va a decir: hubo algunos que estuvieron viendo a Jesús y después dijeron: Él no me es suficiente, y prefirieron ver otra cosa del mundo y se entregaron a eso. Y lo que dice el autor de la carta a los Hebreos es esto: Hebreos 12, 14 al 17. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense
de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral y profana. ¿Como quién? Como Esaú, el prototipo de los que son así, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. La historia de Esaú despreciando lo que el Señor le había otorgado es el prototipo, es el ejemplo sin igual de aquellos que teniendo la posesión del Señor la desprecian. Es lo que la Escritura hablaría o lo que menciona como lo que se llama como los apóstatas, los que estaban en la fe y luego apóstatan de ella, la rechazan y ahora ya no la quieren. Él es este que poseía el derecho de continuar con esto y en su acción humana él terminó despreciándolo. La advertencia entonces que hace Hebreos es que nadie sea como Esaú, que vendió lo eterno por lo temporal. Dios es soberano, hermanos, pero nuestras decisiones importan. Si desprecias las cosas espirituales por las urgencias del momento, puede que estés actuando como Esaú. Puede que estés siendo un Esaú. Examinemos nuestras vidas. Los elegidos no se perderán. Estos prevalecen y permanecerán en sus caminos. De hecho, lo que nos va a mostrar el texto de aquí en adelante es eso. Cómo aquel que fue elegido va entonces a vivir su camino de fe. Él va a salir de la tierra de su padre más adelante y nos vamos a ver que él no tenía una confianza plena en el Señor. Pero al haber sido el elegido por el Señor desde antes de su nacimiento, lo llevó a que luego vaya a tener un encuentro poderoso con el Señor. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Los que son del Señor se encontrarán con Él y por más de que sean duros de cabeza, en algún momento van a poder reconocerlo a Él como el Señor de su vida. Pero somos responsables nosotros. Ninguno se presentará ante el Señor diciendo, es que yo tenía hambre y ese plato de lentejas fue muy sabroso y por eso desprecié lo que tú me ofrecías. Ninguno tendrá eso por excusa. Así que mi hermano, analiza bien lo que te pregunto a continuación. ¿Qué valor tienen para ti las bendiciones que Dios te da? ¿Qué valor tienen sus bendiciones? ¿Son negociables como lo fueron para Esaú? ¿Cuál es ese plato de lentejas que te seduce a cambiar lo eterno por lo terrenal o temporal? ¿Cuál es ese plato de lentejas? Y entiéndame, ¿cuál es ese asunto? ¿Qué es eso que tú dices? Sin esto no puedo vivir y estoy dispuesto a con eso irme hasta el final y que eso si me lleva a despreciar al Señor no importa. ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? ¿Qué es ese asunto? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso que hoy está haciéndonos tambalear a ver ese plato? Que es simplemente un plato de lentejas. Simplemente algo que no tiene el valor comparativo con lo que el Señor es, con quien el Señor es. ¿Qué apetito, hermano, estás buscando llenar? ¿El apetito espiritual o el apetito carnal? ¿Qué apetito estás buscando que te llevara a tropezar en tu fe? Hermanos, somos tentados todo el tiempo con esto. No creamos, no, yo nada, la verdad que no. Hermano, si tú dices que no, entonces yo no sé qué haces aquí porque no estás en el cielo. Porque todo el tiempo somos tentados. ¿O acaso que el enemigo se quedó sentado y ya no nos va a tentar más? Tenemos que preguntarnos esto y decirnos, bueno, ¿qué es eso? Yo estoy siendo tentado, entonces está robando mi gozo. Esto me está llevando a que ni siquiera yo oro, ni siquiera busco al Señor, ni siquiera leo su palabra. Y cuando voy el domingo voy porque si no el pastor se pone cansón. ¿Qué es lo que nos está llevando a nosotros? A que estemos anhelando. ¿Qué es eso del mundo? A que estemos cambiando lo eterno por lo inmediato. Fíjense cómo el texto que leí en Hebreos y por qué es mi insistencia. Porque él dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, nos está poniendo no solamente a que cada uno lo examine, sino que también otros lo exhorten. Si usted está viendo a su hermano allí, que lo está viendo usted que todo el tiempo está más yéndose hacia aquello que no debe ir, usted hermano, háblele también a ese que no deje o que no desprecie la gracia divina por querer encontrar migajas en este mundo. Que la gloria del Señor es a lo que nosotros somos llamados. Somos elegidos a andar en su camino.
Y esto es algo que debiera atravesar todo aspecto de nuestra vida, hermanos. Porque es significativo que el asunto de el mayor sobre el menor, de Dios haber escogido a uno por encima del otro, está a lo largo de toda la Escritura. Si nosotros somos elegidos por el Señor, los hemos sido para que ahora vivamos para aquello que a Él le agrada. El mayor sobre el menor, miren cómo lo vemos en todo el plan de redención del Señor en su palabra. Por ejemplo, cuando hablábamos ahorita de Génesis 3:15, nos muestra que el hijo de la mujer, el hijo de la simiente de una mujer, vendría a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza, aunque esto lo terminara herirando antes en el talón. Y esa promesa allí la vamos a seguir viendo. ¿Quién va a ser esa simiente? ¿Quién va a continuar siendo esa simiente? La que herirá finalmente, traerá la victoria hacia el pueblo del Señor y herirá para siempre a la serpiente. ¿Quién es ese? Bueno, acto seguido del Señor pronunciar eso, nos encontramos en Génesis 4, la historia de Caín y Abel. Un mayor y un menor. El menor fue recibido su ofrenda. El mayor termina matando al menor. Luego nace otro hermano menor. ¿Y Dios a quién eligió? A ese menor llamado Set, por encima del mayor llamado Caín. Posteriormente veríamos a Ismael, hermano mayor, como por 14 años de su hermano Isaac. Y el Señor eligió a Isaac por encima de Ismael. Jacob y Esaú que vimos hoy. El Señor eligió a Jacob menor por encima de Esaú el mayor. Más adelante lo vamos a ver también cuando el mismo Jacob hace lo mismo con los hijos de su hijo, con los hijos de José, cuando dice también el intercambio. Pero luego vamos a encontrarnos que esta disputa que el Señor aquí menciona que van a tener Jacob y Esaú, que Jacob se va a convertir en Israel y va a salir ahí la nación de Israel, o el pueblo de Israel que vemos en la Escritura, y luego Edom, que son estos edomitas, que es una nación que desciende de Esaú. Y estas naciones siempre van a estar en disputa a lo largo de toda la historia bíblica. En algunos momentos viene David, hay un momento donde los vence y los aquieta y quedan ahí un ratico ahí quietos, pero luego otra vez se levantan. Son unos incluso que se hacen alianza para que pasen por ellos hacia los israelitas y los terminen destruyendo. Y ellos fueron aquellos que cuando el pueblo de Israel estaba andando en el desierto, Moisés se acercó a los edomitas, al rey idumeo, y le pidió: por favor, déjanos pasar, mira, no vamos a tocar nada, vamos a pasar por tu plaza para poder así tener nosotros un camino más corto. Y le dice: mira, tú me pisas aquí esto, palabras más, palabras menos, le dice ese rey, tú me pisas aquí esto y ustedes se acaban. Y entonces les toca bordear y hacer un camino más largo y terrible, porque ese rey, descendiente de Esaú, fue enemigo del Señor. Y no solamente ahí, hermanos. En el Nuevo Testamento encontramos al rey Herodes, idumeo, descendiente de Edom, que cuando el menor Jesús, siendo un bebé, quiso matarle, a tal punto de perseguirle, el mayor quiso ponerse sobre el menor para atacarlo, Herodes el idumeo versus Jesús recién nacido, porque él no quería darle ese lugar. El más menospreciado, el que fue nacido en un humilde pesebre, quien fue determinado para traernos el mayor bien, nos muestra la Escritura que ese menor sería puesto sobre ese mayor, que en ese momento quiso matarle. Nuestro Jesús es aquel quien, siendo mayor de todos nosotros, se hizo el menor para tomar nuestro lugar. Siendo el rey del universo, descendió y en la condición más pobre, o no sé cómo decir más menor, que suene algo menor que lo menor, pero en esa condición minoritaria se despojó de su gloria. Lo hizo a sí mismo voluntariamente para venir en ese humilde pesebre, para vivir una vida recta, para vivir como un siervo, a tal punto que esa vida de siervo lo llevó a ser ese siervo sufriente del cual hablaría Isaías, varón de dolores, despreciado por los hombres, el menor de los menores. Y por ese menor nosotros recibimos ahora el mayor bien, y por esa obra de él ahora le está elevado a la posición más alta, a lo sumo. Y no hay nombre mayor que el nombre de nuestro Señor. Él enfrentó la más terrible de las muertes para salvarnos a nosotros, su pueblo. Y él mismo es quien dice, hermanos, que sus ovejas son las que escuchan su voz y le siguen. Sus ovejas son quienes siguen su voz y le siguen. Que nadie se las arrebata, porque el Padre se las ha dado. Ese Jesús, hermanos,
No solo sufrió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre para ver a quién se le ocurre decir, yo quiero creer en Él. La Escritura nos presenta que Él lo hizo por amor a aquellos que el Padre de antemano había determinado que fueran estos sus escogidos, de manera que su sacrificio es completo y perfecto. Él fue elevado ahora a lo sumo y nos dice que por Él, porque Él venció, nosotros también venceremos. De manera, hermanos, que cristianos en China, en Sudán, Corea del Norte o del Sur, Cuba, USA, Colombia, cualquier lugar de este mundo, cualquier rincón de este planeta donde nosotros nos encontremos, hermanos, cualquier escenario en el que nosotros enfrentemos, los que son del Señor, nada les podrá quitar ese privilegio. Por eso nuestra salvación está garantizada, porque Él lo hizo eligiéndonos de antemano para esa finalidad, para que la gloria sea de Él, como dice la Escritura, para que ninguno diga, no, claro es que fue porque yo me porté bien. No, para que nadie se gloríe. Él fue quien lo hizo, Él fue quien lo garantizó. Como diría la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículos 13 al 14, donde nos muestra que de antemano nosotros somos bendecidos hoy con toda bendición espiritual en las regiones celestes, porque dice que Dios de antemano, una elección desde antes de la fundación del mundo, Él lo hizo. Y luego nos muestra que es Cristo quien garantiza eso y que es por medio del Espíritu Santo quien nos lleva a que seamos sostenidos, de manera que la Trinidad en pleno obra para que sus elegidos lleguen hasta el final. Fuimos elegidos por Dios por gracia. Cristo fue a la cruz y nos dio de su gracia. Y el Espíritu por gracia nos sostiene y nos garantiza nuestra victoria hasta el final. Así que me gustaría, hermanos, que teniendo en cuenta, una vez más, reitero lo que ha sido el propósito de este texto. Ese pueblo estaba viendo a todas las naciones, incluyendo a los edomitas o idumeos, a los descendientes de Edom, allí teniendo gran esplendor y teniendo sus dioses aparentemente sosteniéndoles y ellos viéndose sin nada. Pero el Señor dijo, ustedes son mi pueblo, yo los elegí a ustedes. Y ahí está mostrando esta historia cómo fue que Dios los eligió. Lo mismo somos nosotros. En este mundo en ocasiones vamos a ser pisoteados. Quizás nos vamos a ver como en un desierto, hacia una patria celestial, una tierra prometida, pero que todavía no llegamos a ella. Y cuando estamos avanzando, miramos alrededor y decimos, y ese no es un impío como Esaú. ¿Qué hace ahí tan próspero? Sigue avanzando, sigue avanzando. Y esos egipcios, sigue avanzando, sigue avanzando. Que somos elegidos debería ser nuestro sostén hoy. Si Dios no me hubiese elegido, en lugar de estar en este desierto, estaría allí adorando a Astarte o a Baal o a alguno de esos otros dioses paganos. Pero Dios me eligió para que le pudiera ser un adorador de Él en espíritu y en verdad. Y en tanto eso bien, hermanos, podamos seguir mirando hacia adelante. Dios me eligió, ha aborrecido a otros. Y cuando yo me examino a mí mismo, estoy hablando de mí, yo digo, ¿por qué a mí? Es lo que yo debería mirar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Porque Él lo hizo. ¿Y quién puede decirle a Él? ¿Quién puede decirle a Él que ese molde no se ha usado para ese y que este otro molde se ha usado para otra cosa? Él lo hizo, hermanos. Así que teniendo este asunto de la elección incondicional del Señor en nuestras mentes, quisiera que consideremos tres cosas y meditemos en ellas. En primer lugar, aprecia su gran obra de gracia al ser elegido como su pueblo. Si tú has creído en Él, si tú eres su pueblo, hermano, agradece esa gran obra de gracia. No es algo que tú merecías. Y tú lo sabes, que es lo real, o sea, tú lo sabes. Así que sé agradecido, que esto te lleva a la alabanza, que esto te lleva a decir, tú eres el merecedor de toda gloria. Tú eres el más digno, tú eres el único digno de recibir toda gloria, porque ningún hombre nos pudiera haber rescatado. Señor, gracias por tu obra de gracia. En segundo lugar, hermanos, el saber esto, que nos lleve a ser consolados y fortalecidos hoy en medio del sufrimiento que estemos viviendo, con la grandiosa verdad de haber sido elegido. Porque el elegido Jacob no vería enseguida los deleites de haber sido elegido. De hecho, una especie de spoiler, mientras de Abraham se diría, Abraham fue
lleno de vida en su vejez, nos dice que de Jacob todo lo contrario. Jacob dice, yo he llegado cansado a ser viejo. Básicamente lo que él dice. De manera que vemos en aquello que el Señor elige, que viven vidas distintas, pero la realidad de haber sido elegido por el Señor no cambia, no la cambia. Así que ese aspecto de haber sido elegido por el Señor nos lleva a nosotros a ser hoy consolados, a tener hoy fortaleza. Dios nos ha salvado y podamos permanecer firmes hoy en medio de la oposición o dificultad que podamos vivir. Y en tercer lugar, hermano, no te jactes por ser un elegido del Señor. No se debió a ti, ha sido para su gloria. Así que no lo tomemos esto como para estar mostrándolo ahí diciéndonos, oh, mira que yo, imagínate tú, mira esta estampa, no se podía perder el cielo sin este cuadro ahí. No, mis hermanos, no diga ni siquiera en un momento de dolor como yo lo recordaba esta semana, que lo escuché en alguna ocasión de alguien padeciendo la pérdida de un ser querido que dijo, llorando allí, y dijo, es que el cielo la necesitaba allá arriba. No podía el cielo ya detenerla aquí más tiempo, retenerla. La necesitaba allá arriba. Hermano, nosotros no somos tan importantes para eso. El cielo, cuando dice que se goza por un pecador que se arrepiente, es por la gloria de Él. Lo lograste, lo hiciste. Una vez más está garantizado. Un elegido una vez más está allá. Es la gloria de Él, no nuestra. Nosotros lo que decimos es, wow, a mí. Hermano, perdóneme que pongo otro ejemplo futbolero, pero este es de boletrapo en la calle. Eso es como cuando ustedes lo cogían de primero a jugar fútbol. Si ustedes lo cogían de último, usted sabe que los dotes futbolísticos no los tenía. Pero si ustedes lo cogían de los primeros, yo armo la línea, y ustedes lo cogían del segundo, tercero, usted decía, bien. Pero como usted fuera el último que se peleaban a ver cuál de los dos elegían, usted decía, yo como que no soy tan bueno. A los buenos se los peleaban. Y uno cuando eso lo elegía, uno decía, bien. Pero cuando uno veía que en el equipo de uno estaba el mejor jugador, y uno sea maleta o medio ahí, y le tocaba a uno en ese equipo, uno decía, bien, goles hay. Probablemente la victoria está asegurada. Ahora imagínese usted el privilegio de que el vencedor lo elija a usted. Usted es de mi equipo y no nos gana nadie. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cómo no proclamar alabanza y decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes? Por gracia soy salvo mediante la fe. ¿Cómo no gozarnos por eso? ¿Cómo no deleitarnos en la obra del Señor? Pero si tú estás aquí sin Cristo y esto no ha producido un supremo gozo, sino más bien un deseo, qué bueno, qué bueno. Yo te diría, amigo, no vivas para lo inmediato como Esaú. No desprecies la gracia como lo hizo Esaú. Hoy te está ofreciendo el Señor de su gracia redentora, de su gracia perdonadora, salvadora. No la desprecies. Ven hoy a Cristo, aquel quien se hizo menor por ti para darte el mayor bien. En aquel quien tú obtendrás la bendición para ser con él juntamente coheredero. Por la decisión que tomaría Isaac, el pueblo llegó a llamarse pueblo de Dios también, los descendientes de él. Pero por él, por Cristo y por nosotros creer en él, recibiremos juntamente con él toda la herencia. Así que arrepiéntete y cree en Cristo, en aquel que fue despreciado pero que ahora reina, y cree en lo que ha hecho para perdonarte. Demos gracias al Señor, hermanos, porque Él sigue eligiendo para salvación y usa a los que el mundo considera los menores, aún en aquellos sitios donde portar su palabra es una sentencia de muerte. Pero allí el Señor sigue eligiendo a su pueblo. Ahí están los elegidos del Señor siendo rescatados. Su obra es garantizada, su obra de gracia y salvación. Nada detiene lo que Él ha determinado. Por tanto, caminemos seguros en que la elección que el Señor hace no falla. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios, solamente tú sabes, Señor, quiénes son esos elegidos.